Saludos, buenas noches, sean todos bienvenidos a este su programa, ni más ni menos, Hoy Dentro de la Justicia. Con ustedes, Chesnel Calcaño. Para nosotros siempre es un placer pues que ustedes mantengan nuestra sintonía, que tengan ahí ese espacio dentro de su televisor para abrirnos su hogar de par en par y que nosotros podamos llevar innumerables informaciones jurídicas con un toque de realidad, vamos a decirlo así, haciendo comentarios acorde a lo vivido. En esta semana pues ha sido una semana muy movida, ya se conmemoró, vamos a decirlo así, ya un año a nivel presidencial de el gobierno de Luis Rodolfo Abinader Corona, quien fuera candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno y quien hoy es el presidente de todos los dominicanos. Sabemos que pese a que la norma no le exige que pues vamos a decir, que pueda dar cuentas de lo que ha hecho en todo un año, sino en lo que es el 16 de agosto, sino que es el 27 de febrero cuando tiene que comparecer ante la Asamblea Nacional y pues dar un discurso en el cual establezca cuáles han sido las ejecutorias que se han dado en ese año. Fíjense que se hace ante el primer poder del Estado, que es el poder legislativo, el cual fiscaliza los demás poderes. Es importante pues conocer un poco de todas esas propuestas que llevó, y digo propuestas porque este gobierno ha tenido que gobernar con una etapa de pandemia, en un tiempo de estados de emergencia, donde no ha habido, y hay que decirlo así responsablemente, grandes ejecutorias. Tenemos ahí lo que es la disolución del DICAN, como organismo antidroga, sino que se ya le da toda la potestad a la DNCD. Tenemos ahí el plan de seguridad que está siendo ejecutado por el Ministerio Interior y Policía conjuntamente con la misma Policía Nacional. Tenemos ahí el plan de Mi Vivienda Feliz. Es decir, hay un sinnúmero de planes, pero que todavía concretamente esos planes no se han ejecutado. Más que yo creo que este año de ejecutoria gubernamental se basamenta en los presos que ha llevado el Ministerio Público. Y vemos que casi en el discurso que dio el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona fue basamentado en haber cumplido la promesa del Ministerio Público Independiente, que nosotros tenemos nuestras críticas con respecto a eso, porque entendemos que la independencia le da la ejecución de la persona acorde a la legalidad. Es decir, no es que Juan ni Pedro es que marcan la independencia de un órgano, sino el hecho de que cada una de las personas que componen ese órgano puedan ejecutar las acciones de manera independiente. Y eso es importante señalizarlo. Con respecto a eso, pues el presidente planteó una posible reforma constitucional que ha generado muchas críticas y mucho dimes y diretes, tomando en cuenta el hecho de que siempre aquí en este país está ese miedo de aperturar la discusión de la reforma constitucional, tomando en cuenta que casi siempre la Constitución Dominicana, deslindando un poco lo que fue la reforma del 94 y lo que fue la reforma del 2010 y la reforma realizada en 1963 también con lo que fue la Constitución de Juan Bosch, guardando esas diferencias, pues debemos decir nosotros que ha habido siempre una reforma siempre llevada sobre la base de la permanencia en el poder, para modificar la permanencia en el poder, para permitir la reelección, para limitar la reelección, para el nunca jamás, para matar políticamente a una persona, como pasó con el expresidente Danilo Medina Sánchez, que es el único dominicano que la Constitución Dominicana le prohíbe postularse a la presidencia de la República. Y es un tema que quizás se abra la discusión de eso, tomando en cuenta que si bien es cierto, puede pasar la ley que declara la convocatoria de la Asamblea Constituyente, que así se llama, donde cada legislador es un voto, o sea, ahí se unen todos los congresistas y cada uno de ellos pues constituye un voto, y ahí se discuten todos los términos sobre la base de la discusión del conglomerado, del Congreso completo, donde se unen las dos cámaras legislativas. Y en ese interín, pues el PRM tiene la posibilidad de pasar la ley que declara vamos a decir, la importancia o la urgencia o el interés de que se modifique la Constitución. Ahora, a la hora de aprobar una modificación constitucional, es necesario
que se mantenga una mayoría calificada, con la cual el PRM no cuenta. Entonces, eso es un tema que va a llevar a que el partido de gobierno tenga que hacer alianzas estratégicas puntuales, sea con PLD o con Fuerza del Pueblo. Creo que es muy posible que la alianza se dé más con el PLD porque ya el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández Reina, expresidente de la República, en 3 ocasiones, pues dio un discurso donde, si bien es cierto que dice que apoya las reformas que va a realizar el presidente Luis Abinader, no menos cierto es el hecho de que este criticó que se modificase la Constitución para el tema del Ministerio Público Independiente, y lo hacía sobre la base de establecer que la Constitución actual, que es la Constitución que Leonel en el año 2010 hizo que se modificase, y donde se traen las altas cortes nuevas, como son el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Constitucional, y se da esa configuración, además de que se establece figuras como la constitucionalización del derecho de defensa a través de la garantía institucional que nosotros conocemos como defensa pública. Se le da esa autonomía también a lo que es el mismo Ministerio Público, se establece la autonomía funcional administrativa, y se limita el poder también que tenía el presidente de nombrar a cada uno de los fiscales del país, sino que se mantiene ahí lo que es la posibilidad de que solo el presidente pueda nombrar la mitad de los adjuntos que hay, de los procuradores adjuntos a nivel nacional. Es decir, recordamos que junto con la magistrada Miriam, que es la Procuradora General de la República, hay procuradores generales adjuntos. Me parece que son 12, de los cuales 6 lo puede nombrar el Ejecutivo y los otros 6 lo puede nombrar la Procuradora General de la República. Eso va a ser un tema muy delicado. Es un tema de cesión de poder. Hay muchas críticas que se dan porque hay muchos países en los cuales el Ministerio Público sigue siendo la figura principal. El Procurador General de la República es electo por el Poder Ejecutivo. ¿Y por qué? Porque el Poder Ejecutivo es a quien le toca pues deslindar, dinamizar, delimitar cuáles son los pasos que se van a dar en materia de persecución del delito. Y eso no se puede dejar en manos, vamos a decirlo así, de personas que en algún momento pudieran convertir, como pasó en Brasil con en el caso Petrobras, que recordamos que un ser humano, que todos recordamos, al juez Moro, que en el caso de ese país, el juez instructor es un juez investigador. Ahí no hay, ese principio de separación de funciones no se da propiamente dicho, porque el mismo juez que te juzga te investiga, y utilizó el poder para persecución política. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema. Es importante que exista la independencia funcional administrativa del Ministerio Público, que cuente con los recursos necesarios, que los fiscales puedan obtener un sueldo adecuado, que tengan la seguridad, tanto un fiscal como su familia. Porque algo que yo estaba viendo de un comunicador hace unos días, hablando sobre una situación X con respecto a la persecución del delito, y decía, no es fácil para un fiscal tener que perseguir el delito cuando él tiene que vivir en el mismo barrio que vive quien maneja un punto de droga, quien roba, quien mata, y tiene que, luego que ejecuta sus acciones, pues tener que montarse en un motorcito o montarse en un carrito destartalado, o peor aún irse a pies, o tener que andar en un vehículo adecuado, pero quizás vivir con la casa en un barrio porque no puede saciar este derecho fundamental, el derecho que tiene a la vivienda. Entonces eso es importante, que se creen las condiciones. La independencia del Ministerio Público se lo va a dar toda vez que el Ministerio Público se le dé la posibilidad a cada fiscal de tomar la decisión en su proceso, y que el hecho de que él sea proporcional y razonable en una decisión no vaya a generarle un sonido o un ruido, porque ese es otro tema que se da también, que no podemos dejarlo de lado. Los ministerios públicos se han convertido en secretarias. ¿Por qué en secretarias? Porque el poco ministerio público tiene la posibilidad, en ciertos casos, de solicitar medidas de coerción que no sea privativa de libertad, que sean medidas más flexibles para una investigación, porque cuando ese fiscal es flexible en la solicitud de una medida de coerción que no sea la establecida en el 226.7, pues de una vez están los dimes y diretes, la creación de rumores, las incomodidades, y entonces eso conlleva a que
los ministerios públicos cometan muchas arbitrariedades y que sometan muchos procesos que para nada cumplen con las condiciones para que, vamos a decirlo así, se piense que ese proceso tiene las calidades para ser sometido. Que se pueda, pues, la independencia del Ministerio Público se va a dar cuando se le pueda facilitar a los fiscales que ellos puedan formarse más, que puedan aumentar su conocimiento, que puedan estos instrumentar los procesos adecuadamente, que puedan hacer cursos en materia de litigación, porque no es un secreto para nadie de que no solo hay falencias en la investigación, no solo hay carencia de conocimiento en la investigación, sino también en lo que es la litigación por parte de los ministerios públicos. Muy poco manejan objeciones y muy poco manejan cómo instrumentar un caso. Si no fuera por la ayuda que le dan los jueces buscándole bajaderos en los procesos, pues muchos de estos ni siquiera pudieran lograr una condena. Una condena lograría. Y en el caso del Código Procesal Penal, señores, debemos decir, el proceso penal es fácil de llevar porque es que todo está escrito. El mismo código te dice cómo tú llevar todos los procesos. Más sin embargo, hay mucho desconocimiento en el manejo de los procesos. Pero hay un tema que yo estuve viendo esta semana a Rodrigo Huerta con respecto a la Policía Judicial Especializada, que eso fue boicoteado pues por quien es hoy general retirado de la policía, quien responde al nombre de Guzmán Fermín, quien le metió en la cabeza a Leonel y fue el que reactivó DICAN también. Le metió en la cabeza a Leonel que eso no podía ser, que no se le podía quitar la facultad de investigación a la policía y dársela al Ministerio Público. Cuando aquí se logre que se crea una policía especializada, formada, con académicos, con personas que no solo sean bachilleres, sino también que sean universitarios, que más que personas de armas sean personas de tecnicismo, de investigación, que realmente el Ministerio Público tenga el control funcional de la investigación, que en el día de hoy lamentablemente no es así, sino que es la Dirección de Investigación Criminal, DICRIM, quien maneja los procesos y luego le pasa a un fiscal. Y si se topa con un fiscal de escritorio, pues imagínese usted que ese fiscal va a someter todo lo que le lleven esos policías. Entonces, con la creación de ese cuerpo especializado, esa policía judicial, pues pudiéramos nosotros lograr que realmente el Ministerio Público, claro, y que se le den los equipos, los vehículos, que se le den la seguridad, la posibilidad de que la mayoría de ellos puedan tener acceso vamos a decirlo así, a tener acceso a ciertos elementos de investigación, pues se va a poder reforzar mucho más ese tema. Y que la policía gris le toque lo que es la prevención del delito. Eso es importante. Una de las cosas que pudiéramos estar de acuerdo, que yo entiendo que debe ser así, es que debe sacarse la figura del Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura. Recordamos que eso lo hizo Leonel Fernández a los fines de él poder tener un voto adicional que se pueda sacar. Mucha gente propone que eso sea, el procurador sea mínimo 2 años de permanencia y que la figura del procurador sea electa por el mismo Consejo Nacional de la Magistratura. Tema un poquito chocante también. Se ha propuesto que el mismo Congreso mande una terna al Ejecutivo. Y yo creo que no, yo creo que esa posibilidad no se le debe quitar a el presidente de la República, que pueda elegir el procurador que él entienda en un momento. Claro, es que, señores, ¿qué es lo que hace un procurador general de la República? Gerenciar recursos. El Procurador General de la República no tiene que ver directamente con el Ministerio Público, porque las decisiones más importantes del Ministerio Público lo toma el Consejo del Ministerio Público, Consejo Superior del Ministerio Público. ¿Y quiénes lo componen? El Procurador General de la República, un representante de los Procuradores Generales Adjuntos, un representante de los Procuradores de Corte, un representante del Procurador de Primera Instancia y un representante de los fiscalizadores. Es decir, que el Procurador General de la República, en el máximo órgano del Ministerio Público, nada más tiene un voto. Un voto. Por ende, poco importa que usted tenga ahí, sino que lo importante es que usted cree la estructura y ya está creada en el Ministerio Público con los Ministerios Públicos de carrera.
Lo importante es que se haga un estudio pormenorizado de las fiscalías con respecto al personal y se refuerce los conocimientos del personal. Y aquellos elementos que están desmotivados, colocarlos en lugares donde ya vayan a estar quizás ya en espera de una pensión, pero poder dinamizar un poco más lo que es los ministerios públicos. Pero que también los ministerios públicos tengan conciencia funcional. Cuando me refiero a conciencia funcional, que el fiscal entienda que no es someter por someter. Que cuando usted va a someter a una persona por un proceso, usted haga una investigación real, pero que usted le dé las condiciones para usted poder realizar la investigación. Yo creo que eso va a ser un tema, con respecto a la modificación constitucional, un tema de mucho escarceo. Pueda ser que nosotros podamos ver a un PRM aliándose al PLD para poder lograr ciertos temas con respecto a la modificación constitucional, aunque usted no lo crea de Ripley. Puede hacer que usted vea el Congreso, esa discusión, esa flexibilización con respecto a ciertos temas. Pero lo importante es el interés que tiene el presidente de la República de reformar, seguir creando elementos de institucionalidad para que el Estado Dominicano mejore. Eso es un tema importante, que se creen los elementos de institucionalidad. Vamos a esperar a ver. Ya en el caso de la Junta Central Electoral se eligió una junta excelente que ha hecho un buen trabajo. Vamos a hablar un poco ahora de eso también con respecto a lo que plantea Román Jaques, a la modificación de la ley de partidos. Ahí tenemos también una Cámara de Cuentas excelente que no termina de arrancar, pero bueno, son serios, son personas ecuánimes y no cuestionadas por la sociedad, pero no han terminado de arrancar como institución, porque es un tema de recursos. Si no hay recursos no pueden trabajar. Por otro lado tenemos ahí los jueces que le ha tocado elegir en el Tribunal Constitucional. Pudiéramos tener cuestionamiento con 1 o 2, pero está ahí ese tema también que ha sido bien electo. Entonces yo creo que hay ese deseo de aportar a la institucionalidad. Y qué bueno, y esperamos que todo ese andamiaje de seres humanos que están alrededor del presidente de la República le permitan que él pueda enmarcar su legado en la historia y continuar trillando ese legado familiar que él tiene sobre la base de su apellido Abinader. Señoras y señores, gracias por mantener la sintonía. No se despeguen de ahí de su televisión porque nosotros tenemos temas de máxima importancia con respecto a lo que ha pasado en esta semana. Vamos a hablar un poco del estado de emergencia, del truco publicitario que manejó la Fuerza del Pueblo con respecto a lo que fue vamos a decir, el votar negativo a lo que fue la solicitud que hizo el juez, que hizo el presidente de 45 días más de estado de emergencia. Vamos a hablar un poco de los trucos legislativos ahí y del manejo de cámara que se dio. Pero eso va a ser luego de una breve pausa comercial, así que no le cambien. Ni más ni menos, hoy dentro de la justicia con ustedes Chesnel Calcaño. Antes de la pausa nos referíamos al tema de la solicitud de 45 días más de estado de emergencia. Recordemos que el estado de emergencia es uno de los estados de excepción establecido en la Constitución de la República Dominicana, en el cual dentro de ella se pueden limitar derechos. Uno de los derechos establecidos en la solicitud que hace el presidente, que se le ha aprobado últimamente, ha sido lo que la limitación al derecho al libre tránsito, que es a través de lo que nosotros llamamos toque de queda. En el caso de la provincia La Altagracia y la provincia, el Distrito Nacional como provincia, pues no tienen ya toque de queda porque de parte del Ejecutivo se ha establecido que en aquellos lugares en los cuales más del 70% de su población registrada ha obtenido o se ha colocado hasta la segunda dosis, pues en esos lugares se iban a ir abriendo, el sistema, vamos a llamarlo así, iba a ir abriendo la circulación de personas. En el caso del distrito y la provincia de La Altagracia, pues ha sido así. Esperamos pues también que en el caso de nuestra provincia Espaillat, la gente siga animándose a a colocarse la vacuna, sea cual sea, la AstraZeneca, la Pfizer
o la Sinovac a los fines de que se pueda llegar. Porque una de las cosas que se ha estado estableciendo es que a partir de octubre, esperemos en Dios que así no sea, se puede dar un rebrote de los no vacunados. Las cifras han ido bajando en estos días gracias a que se ha ido creando lo que es ese rebaño con la vacunación y se ha ido cercando el virus. Y qué bueno que sea así, porque eso va a permitir que la economía se dinamice en un momento, señoras y señores, en los cuales los precios de la canasta familiar se ven alterados. Recordamos que hace unos meses se habló del alza del pan y que se dijo que no iba a subir el pan, y ya pues vemos que ha sido alterado el precio del pan y subió, que eso es un tema. En el caso también, quizás menos importante, pero que igual tiene que ver con el consumo de un producto por parte de la población, lo que son las bebidas alcohólicas, las cuales también en una parte están escasas por un lado y por otro lado están súper caras. Eso es un tema importante porque sabemos que eso puede crear una ansiedad en la población y pues mandar la idea de que hay un descrecimiento en el poder adquisitivo de la moneda. Eso es importante que se observe. Con respecto al estado de emergencia, en todo este año que ha estado cursando el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona en el Poder Ejecutivo, pues no se había dado ese traspiés a la aprobación del estado de emergencia. Recordamos que en el anterior gobierno, sí, de parte del PRM, hasta se incoaron acciones judiciales a los fines de impedir que se mantuviese la solicitud del estado de emergencia. Pero en esta semana en lo que es la Cámara Baja, lo que es la Cámara de Diputados, pues varios diputados del PLD, -3 creo que fueron que se quedaron, pues varios de esos diputados se abstuvieron de votar. En el caso de los diputados de la Fuerza del Pueblo, pues votaron que no, y luego ahí no pasó, pero le faltaba algunos diputados al PRM para poder pasar la iniciativa, porque sabe que tiene que haber un quórum, y como no hicieron quórum porque el PLD se retiró, al PLD retirarse y no hacer quórum, pues entonces de alguna manera no se pudo aprobar en ese primer momento. Se puso sobre la mesa el proyecto, entonces el presidente Alfredo Pacheco, pues un veterano del Congreso y que ha sido varias veces presidente de la Cámara de Diputados, pues movió sus hilos y pudo lograr que vinieran algunos diputados que no estaban presentes y formó quórum. Y la Fuerza del Pueblo, a pesar de que le votó en contra del proyecto, se quedaron ahí. Y al quedarse ahí le hicieron quórum al PRM. Si la Fuerza del Pueblo se hubiera retirado, igual como el PLD se retiró, se hubiera tenido que quedar sobre la mesa nuevamente el proyecto y no se hubiera podido aprobar. Entonces se hizo un manejo de cámara, un manejo mediático, donde las personas dicen, bueno, la Fuerza del Pueblo votó en contra de la prolongación del estado de emergencia, pero la realidad lo que hizo fue el quórum para que el PRM lo pudiera aprobar. Eso fue lo que realmente hizo. Entonces hemos visto esta semana que ha habido esa reprimenda. Yo creo que son necesarios algunos días más del estado de emergencia, no sé si 45 más, pero son necesarios que se mantengan las restricciones, que la gente use la mascarilla, que las personas puedan lavarse las manos, que se puedan limitar, que se incite a la vacunación. Eso es importante. Yo creo que los diputados, los senadores, regidores de las distintas demarcaciones, alcaldes, directores, deben tratar de que en su demarcación pues se puedan las personas vacunar, para que se pueda crear el rebaño que permita que esta enfermedad a quien le dé no le afecte de manera tan contundente. Y eso es importante, pero no podemos seguir tampoco extendiendo el estado de emergencia más allá del tiempo, porque yo me pregunto, ¿vamos a llegar al 2022 en estado de emergencia? Y creo que no sería lo adecuado. Creo que debe irse aperturando, como ha venido haciendo tanto en la provincia, en la provincia de la Altagracia como en el Distrito Nacional, y que debemos decir, señoras y señores, ya en la mayoría de los pueblos no se está respetando el horario. Las personas están aperturadas a, como diría uno, a sacar esa ansiedad que le ha ido generando toda esta situación de pandemia en este tiempo. Y eso es importante destacarlo.
que la gente está desbordada en los centros de diversiones, tomando, botando el golpe, porque duraron mucho tiempo trancados en sus hogares. Y hay, sumado esto a las situaciones económicas que se presentan, pues hay un deseo de la gente de desplazarse fuera de su hogar. Otro tema, a propósito de modificación legislativa, de modificación de leyes, que es importante tocar, es el hecho de la parálisis del gobierno. ¿Por qué decimos la parálisis del gobierno? Lamentablemente, la ley que nosotros nos gastamos de compra y contratación es una ley con muchas carencias y muchas falencias, y amerita que la misma sea modificada, facilitando que los procesos de compras y contrataciones públicas realizados por el gobierno dominicano puedan ser más ágil, porque solución que llega tarde ya no es solución. Y en el caso de compra y contratación ha boicoteado muchos procesos. Miren lo que pasó con la adquisición de tabletas por parte del Ministerio de Educación, que tanto así que el ministro de Educación, a través de su, vamos a decir, su grupo legal, sus asesores legales, impugnó ese acto que limitaba al Ministerio de Educación en esa adjudicación que quería hacerse de esos procesos con respecto a la compra de tabletas. Recordamos que pasamos un año escolar que fue un logro a pesar de las condiciones que había, virtual. Pero ahora vamos a tener un año escolar presencial. Y es importante que esa ley se modifique, pero que también se pueda contar con un incumbente que pueda entender que, si bien es cierto no tenemos que violar la legalidad, pero no menos cierto es el hecho de que se necesita que se agilicen los procesos, porque el presidente Luis Abinader tiene que presentarle al país ejecutorias reales, y ha venido haciendo algunas, pero la gente quiere calle, la gente quiere edificios, la gente quiere vivienda, la gente quiere más metro, entonces es importante eso. Fíjense que la OPRE declaró de urgencia el proceso para continuar con la línea del metro, y como lo han querido acabar a la OPRE, que es dirigida por un mocano, pero es que es necesario de parte del gobierno que el gobierno haga ejecutorias, que haga obras, porque si el gobierno no ejecuta obras, lamentablemente no es cierto que el presidente Luis Abinader va a poder en el 2024 reelegirse. Y todos aquí sabemos que el gobierno se está preparando en estos 4 años para la reelección de Luis Abinader, pero si no hay obras materiales, obras físicas que presentarle, bloque, cemento y varilla, al dominicano de a pie, lamentablemente no va a ser posible lo de la reelección. Entonces es importante eso, que se pongan personas en los lugares que agilicen los procesos, pero que también estén comprometidos con la permanencia del gobierno, porque si no, de nada vale. Si no, de nada vale. Vamos a ver cómo viene esa discusión. Se aprobó la ley de aduanas, que eso es parte de esas modificaciones que se han venido haciendo. Aduanas, una de las instituciones que ahora mismo está en un score de aprobación altísimo. Tenemos ahí un dominicano de primera, Yayo Sanz Lobatón, quien ha hecho una ejecutoria loable. Creo que si Yayo continúa como va, Yayo es posible que tenga en poco tiempo un proyecto presidencial y pudiera ser potable. Ya tenemos la nueva ley de aduana, donde se habla de la firma digital, donde de alguna manera se va creando las condiciones para colocar a la República Dominicana, en ponerlo en un hub logístico que permita que la República Dominicana pueda entrar carga por todas las esquinas de la República Dominicana. Esperemos que se trabaje rápido el puente de Manzanillo y que se adecúen todos los puertos, el puerto de Manzanillo, y se adecúen todos los puertos para que todo tenga la tecnología adecuada, para que sea de cualquier lugar que usted venga, usted pueda
lanzar su carga en la República Dominicana. Vamos a ver cómo continúan esas transformaciones legislativas, vamos a ver cómo se realiza todo eso. Pero yo espero, y eso es un tema que le voy a tratar en un momento, yo espero que se haga de manera sosegada, que los proyectos no se lancen por lanzarse, que se estudien. Señores, porque un proyecto de ley, para aprobar un proyecto de ley se gastan muchas horas de trabajo en el Congreso. Y esa comisión, ese café que hay que dar ahí, con lo cual todos nosotros que hay que pagarlo, ese viático de comisión que hay que darle ahí a esos legisladores, con el dinero de nosotros que hay que pagarlo. Entonces no es posible que se promulgue una ley y ya en un año nosotros estemos hablando de modificarla como está hablando el presidente de la Junta con la ley de partido político. Entonces eso no es posible. Es bueno que se haga de manera sosegada. Es bueno que se estudien los proyectos. Es bueno que esa hora de inversión que se haga. Por eso hablábamos el otro día con respecto al Código Penal, que no es lanzar por lanzar, como dicen algunos, no, que tenemos un código ahí que no ha funcionado, pero que es necesario que se modifique. Y no importa, lo importante es tener un código. No. Para en un año estar hablando de modificación de nuevo de la ley, del Código Penal, porque no se coció el tiempo adecuado. Yo creo que eso no es a lo que nosotros debiéramos aspirar. Debemos aspirar a que cuando una ley salga del Congreso, por lo menos dure 5 o 10 años de permanencia en ejecución y que no tengamos que estar malgastando el dinero de todos los dominicanos en un Congreso que no funciona. Que los intereses en el Congreso no permiten que los proyectos se puedan llevar en ejecución. Entonces nosotros vamos a hablar un poco de lo que fue la reunión de la Junta esta semana, de lo que planteó Román Jaques Liranzo y de la opinión nuestra con respecto a eso. Pero eso lo vamos a hacer luego de una breve pausa comercial, así que no le cambien. Ni más ni menos, hoy dentro de la justicia, con ustedes Chesnel Calcaño. Decía antes de la pausa, con respecto a la ley de partidos, que en esta semana hubo una reunión en la Junta Central Electoral porque el presidente de la citada Junta, Román Jaques Liranzo, quien fuera presidente del Tribunal Superior Electoral también, pues lanzó una propuesta con respecto a temas como eliminar de la ley de partidos, agrupaciones políticas, el compromiso de que la Junta organice las convenciones o las internas de los partidos. Y es un elemento que yo lo ven como muy trabajoso y que le trae un compromiso económico y logístico a la Junta, y que yo entiendo que ciertamente sería apropiado que se les retirase ese compromiso a la Junta Central Electoral, sino que simplemente ejerzan una especie de supervisión con respecto a esos procesos, pero no que tengan el compromiso de organizar esas convenciones, esas internas de los partidos. Pero lo que a uno le llama la atención es que después de haber tardado tanto tiempo para darnos como dominicanos y dominicanas una ley de partidos, de agrupaciones políticas, tengamos que hablar a solo casi un año de su aprobación de modificar dicha legislatura. Y es que de parte del Congreso fue una chapucería tal que se hizo de ley que el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional ya han declarado varios elementos inconstitucionales del contenido de la citada ley. Entonces imagínense ustedes que se ha gastado miles de pesos dominicanos para discutir
la precitada ley, que tengamos nosotros que hablar de que ya la vamos a tener que modificar porque la misma tiene problemas en su aplicación. Pero ese mismo presidente de la Junta Central Electoral fue quien permitió que quien hoy es el presidente de la Fuerza del Pueblo ejerciera una labor de tránsfuga y crease un partido alterno para él postularse como candidato en las elecciones pasadas. Entonces, ¿de qué vale que tú me estés hablando a mí hoy de modificación de ley cuando a ti te tocó ejercer una labor jurisdiccional y tú violentaste la norma permitiéndole a él sí, a otro no? Si en el caso de Leonel no era transfugismo, pero en el caso de otros candidatos sí era transfugismo. Y nosotros necesitamos que en este país cada uno de nosotros entendamos que hay que aplicar la norma. Hay que aplicar la norma. Gústele quien le guste, dúrele que hay que aplicar la norma, pero hacerlo sobre la base de la proporcionalidad y la razonabilidad. No que con este sí y con este no. Pero hay un tema también que se discute con esta nueva ley, que es el tope de campaña. Y yo creo y pienso que debe establecerse tope de campaña, que quien vulnere los topes de campaña, independientemente sea lícito o ilícito, y me refiero con respecto al tope de campaña, es el tope de gastos. Independientemente sea lícito o ilícito, que pueda colocársele sanciones a ese candidato o esa candidata, que vulnere ese tope legal. Porque en el mismo momento que usted va más allá del tope establecido para el gasto de una candidatura, cuando usted rompe ese tope, ya usted está ejerciendo una labor desproporcionada con respecto a los demás candidatos. Entonces eso es importante, que se establezcan sanciones, pero que esta vez, a la hora de discutir dichos proyectos de ley o de leyes, se haga sobre la base del sosegamiento, se haga sosegado, estudiando, llevándose de los asesores, permitiendo que se realice una ley adecuada para regular los partidos políticos de la República Dominicana. Y hay un tema que es muy de cuidado y es con respecto al Código Penal y a la posibilidad de perseguir penalmente a los partidos. Hay un sinnúmero de voces por ahí propugnando por esto. Y no podemos dejar de lado la siguiente idea. Los partidos políticos son agrupaciones privadas, pero que manejan recursos públicos. Y como manejan recursos públicos, pueden ser auditadas por la Cámara de Cuentas. Y cuando hay un manejo inadecuado de recursos, quien estaba en la gerencia de esos recursos puede ser procesado penalmente. Ahora imagínese usted que se le dé la oportunidad o la posibilidad a una persona X de que pueda someter a una agrupación política e inhabilitarla. Eso es un tema de mucho cuidado, porque pudiera utilizarse ese ardid para destruir partidos de oposición. Tú eres el partido Rojo Verde. Bueno, no solo voy a acusar a Juan de mal manejo de recursos, sino al partido como tal, al partido, al logo, a la corporación del partido. Y someto ese partido a un proceso penal, a la franquicia, lo someto a un proceso penal, e inhabilito a ese partido para que pueda, en un próximo comicio, pueda presentar candidatos. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque yo escucho a mucha gente, no, que se quiere sacar los partidos, que sé yo cuánto. No, papá. La responsabilidad personal se va a mantener ahí.
Y quien maneje los recursos del Estado de manera inadecuada va a poder ser perseguido de manera personal. Ahora, tú llevarlo a una persecución de un partido, una agrupación al loco, y lo que eso corresponde, lo que eso significa, eso puede ser una ligereza. Eso hay que tener mucho cuidado con eso. Así que sería bueno que en estos proyectos los distintos legisladores en sus comunidades lo puedan discutir, puedan poner en contexto a la gente. Antes de terminar, quiero comentar que en el día de hoy estaba la presencia por acá del ministro de Interior y Policía por Moca y también el jefe de la policía o el director nacional de la policía, discutiendo algunos temas que nos afectan a nosotros como comunidad en materia de seguridad. Esperamos que sea posible que se vayan dando algunos cambios en el manejo de las autoridades, en el sentido, y que es un tema nacional, porque vemos cómo mataron a quien fue el chofer del ex procurador y lo mataron para robarle. Mataron a él y mataron a un locutor. Así que es un tema nacional. Lo que está sucediendo en Moca no es que Moca está fuera de la República Dominicana. Sí, es un tema también que a veces yo veo que se es desproporcionado en algunos juicios. Si nos vamos a Santiago y vemos el parte diario de Santiago, nos daremos cuenta que los hechos delictivos, eso es a diario, porque depende de la población que tenga tal o cual comarca. Eso va a depender de eso. Pero los actos de violencia tienen que acrecentarse en estos días. Y es lógico. ¿Por qué es lógico? Señores, la gente está ansiosa por la pandemia. Pero además, la mayoría de personas estaban guardadas en su casa por el toque de queda. Y si ahora se puede hasta las 11 estar en un negocio y circular hasta la 1 de la mañana, eso lleva a que haya más círculo de personas y que quien no salía a robar, carteras, salga ahora a robar, porque hay dinamismo. Entonces es lógico que el raterismo, la inseguridad aumente porque ya la gente está en la calle. Y a medida que se siga abriendo el país, van a seguir aumentando los hechos delictivos. Y recuerde que los ilícitos penales existen porque la gente delinque. Pero esperemos que con estos proyectos que tiene la Presidencia de la República se pueda paliar un poco eso. Pero no es a tiro, no, es con prevención. Y prevención es patrullaje, educación, colaboración de los líderes sociales. Que a veces es una cosa la que decimos por televisión y otra la que hacemos por atrás. Que eso es importante también. No es solo criticar, usted tiene que sumar. Usted tiene que ir como líder social de su comunidad, decirle a la gente, denuncien los hechos delictivos, acérquense a las autoridades. Pero no todo se lo podemos dejar a las autoridades. También nosotros tenemos de nuestra casa ver qué están haciendo nuestros hijos, nuestros primos, nuestros sobrinos, nuestros nietos. Y eso es un gran aporte para la prevención. Pero vamos a ver, yo espero que la visita de hoy haya sido una visita halagüeña que permita que nuestro pueblo pueda conseguir la paz que desea. Y no solo Moca, la provincia de Payá, sino también República Dominicana. Señoras y señores, hemos llegado hasta el final por el día de hoy. Esperamos que ustedes nos sigan y que estén con nosotros la próxima semana en que es el toque de queda, ni más ni menos, del lunes a viernes de 7 a 8 por TN Canal 58 y además a través de Facebook Live y de YouTube. Y recuerden esta sección del día de hoy, dentro de la justicia. Así que muchas gracias. Estuvo con ustedes Chesnel Calcaño. Buenas noches.